Bueno, buenos días. Seguimos con las sesiones, introduciendo ahora a Manuel Las Palas, que es el responsable de la línea de tecnología de procesos sostenibles de transformación de materiales en el ITA, en el Instituto Técnico de Aragón. Manuel es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y lleva trabajando desde el 99, si es correcto, como investigador dentro del grupo de materiales y componentes del ITA. Dentro de sus líneas de investigación resaltan los métodos de caracterización y los modelos constitutivos de materiales para la simulación funcional de componentes, y así como los procesos de fabricación, tema que encuentro sumamente interesante porque hice mi tesis también en ello. Por tanto, creo que está muy bien ver que siguen esos temas vigentes a día de hoy. Y nos presentará la estimación rápida de propiedades de permeabilidad para el Advanced Fiber Placement, el AFP, utilizado en fibra seca para el proceso de RTM, basado en simulaciones por CFD. Manuel, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Marc, por la introducción. Voy a contar en una transparencia un poco quién somos. Muchos nos conoceréis ya, pero bueno, siempre puede haber alguien que no nos conozca. Somos un instituto tecnológico de Aragón, somos un centro tecnológico. Básicamente nuestro propósito es desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras para necesidades específicas de la industria, desde un enfoque muy técnico y con la intención de ser muy transversales para que estas tecnologías lleguen a diferentes sectores industriales. Básicamente tenemos como 4 grandes áreas. Una es la de materiales y componentes, a la cual pertenezco, otra de tecnologías digitales, otra de sistemas mecatrónicos y por último una de sistemas eléctricos de potencia. La de materiales, un poco que, como comento, yo pertenezco a ella. También tenemos un poco diversidad de cosas a las que nos dedicamos. Básicamente tenemos grupos de trabajo específicos para diseño y desarrollo de nuevos materiales. Mucha gente trabajando en modelado y caracterización avanzado de materiales, generación de prototipos virtuales y gemelos digitales, tanto de lo que son los procesos de fabricación como los productos finales, y pues unas instalaciones para ensayar, evaluar la funcionalidad de los equipos, de los componentes, analizar fallos y demás. Bueno, hoy voy a contar aquí parte de un proyecto europeo en el que justo acaba de terminar. El mes pasado fue el evento final. Es un proyecto europeo desarrollado en consorcio con un poco los diferentes socios que veis ahí, por mencionar a los españoles, porque algunos son socios de AEMAC. Figuraría AIMEN, Centro Tecnológico, la Universidad de Girona, su grupo de AMADE, aparte de nosotros, pues también estaba el Centro de Supercomputación de Barcelona. El objetivo del proyecto es crear un ecosistema digital enfocado a utilizar simulaciones con base física para innovar en la fabricación de materiales compuestos, en particular un proceso determinado que es la deposición de fibra seca con AFP y su posterior impregnación mediante RTM. Entonces, este ecosistema cuenta con unas instalaciones de un centro de supercomputación donde se implementan todos los esquemas digitales y digamos sus puntos fuertes o sus pilares es la creación de gemelo digital, predicción de defectos asociados al proceso, aprendizaje automático, simulación en este clúster, diseño generativo. Bueno, ¿qué voy a contar yo hoy? Yo voy a contar un poco un flujo, digamos, de simulación en el que nosotros hemos sido partícipes. Ha sido el que, digamos, busca conectar lo que es la deposición de AFP con los defectos que en ella se pueden producir y cómo, digamos, esos defectos van a propagarse a la fabricación del componente. Y bueno, el proyecto completo, aunque yo no voy a contar esa parte hoy, también acabaría en la evaluación funcional del componente, que eso lo realizaron otros socios, entre ellos la Universidad de AMADE, y la parte de, digamos, monitorización de ese proceso de fabricación, sensorización y cómo conectar nuevamente pues, con los modelos.
Nosotros, como ITA, nos hemos centrado en uno de esos bloques, en concreto es el que busca predecir la permeabilidad y el efecto que esos posibles defectos tienen en ella. También otro bloque de porosidad, aunque esa no la voy a contar hoy por cuestiones de tiempo y porque es bastante más completa la anterior, la de permeabilidad. Y también hemos trabajado en la parte final de gemelo digital. Entonces vamos a ir recorriendo un poquito esto. Me voy a centrar en el primero, en los bloques. ¿Cuál es la motivación de esto? Bueno, pues el proceso de AFP consiste en depositar cintas y esa deposición pues, es susceptible de tener algunas desviaciones. Esos son defectos. Por otra parte, nosotros, como ingeniería basada en modelos, hacemos uso de herramientas de simulación del proceso final, de RTM, pues para predecir el cómo se va a llenar la pieza y cómo va a resultar todo el proceso de fabricación. ¿Qué necesitamos para poder linkar ambos mundos? Necesitamos algo. En particular, lo que necesitamos es poder tener en cuenta las tipologías de defectos que se producen y cómo afectan eso a las permeabilidades. La permeabilidad es la propiedad del tejido que nos dice cómo de fácil o difícil va a ser que la resina llegue a impregnar todas las zonas. Y bueno, pues como requerimiento final queremos también que sea rápido, ¿no? Entonces teníamos varias posibilidades. La primera es medidas directas, hacer ensayos de permeabilidad. Esto es lo que se viene haciendo con los composites de fibra, digamos, los tejidos convencionales. Pero aquí el tema de la variabilidad debido a los defectos pues, hace inviable hacer esto para muchas configuraciones de defectos o para cualquier configuración de defectos. Evidentemente eso lleva a un factor aleatorio y no podemos medir todas esas situaciones. Otra posibilidad es hacer simulaciones CFD que son muy potentes, metiendo sintéticamente defectos, modelizándolos y sacando de ahí propiedades. Bueno, pues eso está bien, pero estas simulaciones necesitan mucha potencia y estamos un poco igual que antes. Para muchas tipologías de defectos pues, hace inviable tener que simular todo esto. Entonces, ¿cuál es la aproximación que estamos proponiendo? Es hacer uso de esas herramientas, pero fuera de línea, a priori, y generar un modelo subrogado. Un modelo subrogado que lo que nos va a permitir es hacer esa unión entre toda la parte de trayectorias de FP y la simulación de RTM. ¿Vale? Un poco las escalas que estamos manejando porque seamos conscientes. Bueno, nosotros tenemos la escala macro, que siempre es todo el laminado, donde están las diferentes capas con diferentes orientaciones. Manejamos un modelo meso, que es un modelo que pues, bueno, tiene unas cuantas telas, unas cuantas capas, unos cuantos tows para poder simular. Y luego pues, también hay cierta parte de un modelo micro, que es el local dentro de las cintas, la propia permeabilidad de la cinta. Un poco, ¿cuáles son los defectos que nos vamos a centrar? La orientación, evidentemente, puede cambiar. Las orientaciones tú las programas, pero bueno, puede haber ciertos desalineamientos. Y sobre todo lo que nos vamos a centrar es en la parte de gaps y overlaps. Un gap, ¿qué es? Un gap es la separación entre dos cintas. Esa separación a veces se programa, de hecho se programa para tener un poco en cuenta las incertidumbres en la anchura de la cinta y las precisiones en la deposición. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un gap en dos telas programado y una representación gráfica de él. ¿Qué es el overlap? Es lo contrario. El overlap es una zona en la cual una tela se ha movido y se ha solapado con otra, ¿vale? Entonces aquí vemos un zoom. Ese solape pues, en una zona muy local provoca pues, que haya más capas de las que tú originalmente habías considerado y la consecuencia es que en el otro lado habrá unas zonas en las cuales hay menos capas, habrá un gap como más grande, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros nos vamos a centrar en esos dos tipos de defectos. Nosotros vamos a acabar haciendo un modelo meso que tiene esa pinta, tiene varias capas y varias direcciones de esas deposiciones, pero nos estamos orientando
a la simulación que vamos a hacer posteriormente, con lo cual tenemos que tener un poco en cuenta las particularidades de esa simulación que queremos hacer, en concreto los tamaños de elementos que vamos a utilizar. Por ello, de cada una de estas simulaciones CFD que hacemos de estos tejidos, vamos a hacer una recopilación de resultados, una evaluación de resultados local, con diferentes tamaños digamos, de esas áreas de análisis que son representativos de los tamaños de elementos finitos que vamos a emplear en la parte final para la simulación completa. Aquí un poco más representado, que es cuál es el flujo. Pues primero tenemos esas geometrías típicas y el primer paso ha sido una parametrización para poder generar automáticamente diferentes gaps en diferentes direcciones, diferentes overlaps, diferentes alturas en el laminado, etc. El siguiente paso, bueno, el sampling que os he comentado antes de evaluación siempre va a estar allí. Cada una de esas simulaciones CFD la vamos a evaluar en todas las capas y con unos tamaños diferentes. El siguiente paso es el postproceso de las simulaciones CFD. Todas estas simulaciones CFD se han calculado en el clúster de Barcelona, el Supercomputation Center, y básicamente de cada una de esas evaluaciones que hacemos tenemos un valor en este caso, por ejemplo, de la fracción de volumen, que nos dice pues cómo de compacto está ahí la zona. Pues las zonas amarillas, por ejemplo, ahí corresponden a alguna zona de overlap, que ha habido mayor compresión de los tejidos, con lo cual está más empaquetado todo. Y sobre todo la importancia de lo que nos centramos es la permeabilidad. La permeabilidad pues la obtenemos localmente, un mapa 3D en todo el laminado. Las zonas más, digamos, más permeables son las que pues, corresponden a los gap, y las zonas menos permeables son las que corresponden digamos, a los solapamientos, a los overlap. Bueno, toda esta información lo que hemos hecho es aplicarle una técnica de Machine Learning. Hemos etiquetado cada uno de esos puntos con diferentes categorías que son geométricas, proximidades a otros efectos, si el tipología de efectos, si es gap, si es overlap. Hemos hecho un etiquetado de todos estos resultados y hemos aplicado una técnica de Machine Learning para ajustar un modelo. Ese modelo va a ser el modelo subrogado. O sea, de todas estas simulaciones, que habrán sido pues, como 300 simulaciones en el clúster, hemos sacado pues, muchísimos datos. De cada simulación pues, salen cientos o incluso miles de puntos, y con toda esa batería de puntos pues, hemos hecho el entrenamiento de ese modelo subrogado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el primer paso es la referencia. Nosotros vamos a simular un componente determinado con una determinada densidad de malla, un determinado tamaño de elemento. La primera parte es la deposición. Hay un path planning, que es cómo diseñas tú las trayectorias, y de esa información ya tenemos información para hacer lo que hemos comentado, que es la predicción de la permeabilidad. En función de cómo se van acumulando las diferentes capas, nosotros vamos acumulando las predicciones de permeabilidad. Esa es la información básica que necesitamos para hacer una simulación de RTM, que lo voy a contar en este punto de gemelo digital. Básicamente, esos laminados en la preforma tenemos que etiquetar. Ese etiquetado viene del etiquetado de los defectos que vienen. Puede venir tanto de una planificación inicial, puede venir de una planificación inicial que le metemos defectos sintéticos, o puede venir directamente de lecturas de máquina donde estamos midiendo los defectos producidos realmente. O sea, la aproximación es válida para todo ello. Entonces, el primer paso es etiquetar lo que tengamos, la preforma depositada con sus direcciones y defectos, etiquetarla y predecir la permeabilidad. Eso va al modelo, pasa un poco rápido, digamos aquí por ejemplo es un laminado de 20 capas, estas en concreto ya son medidas, no son sintéticas. Las medidas de gaps pues se convierten en un mapa de permeabilidad, y ese mapa de permeabilidad pues ya puede entrar en una simulación del proceso de RTM teniendo en cuenta los defectos. Ahí, por ejemplo, como curiosidad, si veis la zona azul es una zona intermedia del espesor que avanza más rápido. Y eso corresponde a dos capas que en la parte de la izquierda las veréis que como que son más amarillas,
que son dos capas en las cuales bueno, se decidió ahí poner unos gaps un poquito más grandes para facilitar el flujo y ver este tipo de efectos. Y bueno, pues el resultado de esto es una simulación. Claro, esto es útil cuando ya, digamos, estás en un punto que ya has hecho una fabricación y ya sabes cuáles son tus defectos, pero también puede ser útil utilizarlo para aprender. Entonces, en ese caso, claro, no podemos plantearnos hacer una simulación de estas en cada momento, porque entre otras cosas no vamos a tener un centro como el de Barcelona a nuestra disposición. Entonces, hemos empezado a una línea diferente, que es la parte de gemelo digital, pero entrenado, digamos, a partir de resultados de llenado de esas piezas, y para ello estamos empleando pues, redes neuronales. La primera parte es una parte de codificación y decodificación. Básicamente esto es comprimir la información. Nuestro punto de partida son nuestras predicciones de permeabilidad en todas las zonas, que es lo que vamos a emplear en la simulación de RTM. Entonces hacemos una codificación y para comprobar que todos los parámetros los hemos hecho bien, pues también hacemos la codificación correspondiente, que es lo que estamos viendo en las dos fotos, cuál es el original y cuál es el decodificado. Esto simplemente es un paso previo para hacer los entrenamientos. La codificación es un estado, acabamos de tener un estado latente, vamos a llamarlo un estado comprimido, y sobre ese hacemos el entrenamiento. El entrenamiento consiste en, hemos tirado un número de simulaciones completas de diferentes paneles y vamos a entrenar los tiempos de llegada, en este caso, a cada zona del panel de las simulaciones para tener una herramienta rápida. Esto es, por ejemplo, uno de esos resultados. Aquí, por ejemplo, es un panel. Las fotos de las izquierdas son las mismas de las derechas, lo que pasa es que están paradas, las otras son vídeos. Es un panel pequeñito que se inyecta por la izquierda. Entonces, digamos, hay un canal rápido más o menos horizontal, que es la zona más azul, y la izquierda es la simulación real y la derecha es la simulación, digamos, ya con el módulo de orden reducido basado en estas redes neuronales. Con lo cual, bueno, esto nos abre un poco la puerta a intentar tener estos modelos para llevarlos a tiempo real. Este ha sido un primer intento. Básicamente aquí lo que hemos puesto es una rejilla superpuesta a la geometría, que el modelo subrogado va calculando el tiempo de llegada al mismo y está sobrepuesta sobre la simulación, en este caso sobre la simulación real. Bueno, esto es un poco un antecedente a llevarlo a una monitorización en tiempo real del proceso, que es una etapa un poco más posterior que se ha quedado fuera del alcance del proyecto ahora mismo. Bueno, pues hasta aquí os puedo contar. Básicamente las conclusiones es un poco lo que hemos conseguido aquí. Hemos realizado una gran campaña de simulaciones CFD metiendo defectos, que es algo diferente a lo que habitualmente se hace. Con ello se ha construido ese modelo subrogado que lo podemos aplicar para linkar los path planning de la AFP con la simulación del llenado. Y bueno, pues hemos hecho ese primer intento de investigar la aplicación de redes neuronales para predecir los patrones de llenado basados simplemente en esos mapas de permeabilidad sin necesidad de hacer la simulación completa CFD. Pues muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier duda que puedan tener. Ya me perdonarás porque siempre incordio quizá con las cuestiones que comente, pero mi mejor deseo es ayudar. Vamos a ver, aquí lo que veo es que la resina busca al refuerzo. Es la base de la RTM o de la infusión, me es igual. Pues yo voy al contrario. Yo voy a que sea el refuerzo. Para eso lo he fabricado 15 años, a la resina. El refuerzo no es fácil, si es tejido, impregnarlo. ¿Por qué? Porque el cruce de la cadena, o sea, de la urdimbre con la trama, siempre, a menos que sean planarios, que hay que coserlos, eso es otro tema, siempre provoca problemas. Y entonces, yo recuerdo, cuando he estado profesional, porque estoy jubilado hace años, haber visto una fábrica de trailers
Por tanto, los laterales de un camión, que son 13 metros por 2,5 en mesa. Tú coges el tejido, el que sea, bidireccional, acero 90, angulado, tridimensional, cuatridimensional, me es igual. Lo plantas horizontal en la mesa. Y coges con una viga pórtico que lleva una cubeta en forma de cono, microperforada, por la que rellenas con resina para que haga una lluvia sobre todo lo largo de los 13 metros que tú mueves este pórtico, con unos rodillos mecanizados de aluminio del diámetro de 10-12 centímetros, aplastando la regada que has hecho con resina a la fibra. De manera que, además de que la resina es la que avanza sobre el vidrio, la que lo impregna, la que lo moja, están los rodillos que aplastan. Estos rodillos, estoy hablando de la fábrica esta, que, qué sé yo, ya tendría hace 15 y 20 años, pero yo cuando estudié mi formación en Saint-Gobain, en Francia, años 71, ya esto se trabajaba. Y me decía, no, mire usted, Manso, los tejidos, no. Tejidos, vaya usted con la resina. No espere que la pobre resina se haga paso con ella. Por tanto, yo sugiero que o bien, no digo que metáis el tejido en una cuba, salga con rodillos prensores que le obligan a la fibra a aceptar la resina porque tú ejerces una presión y sale impregnada, ya no hay necesidad. Aparte de que entre nosotros es inmensamente más rápido que preparar una RTM, que se traduce en costo. Por eso los fabricantes de tráiler lo emplean. Bueno, sí, variaciones de procesos hay muchas. Lo más parecido a esto, digamos, este cabezal de FP también puede, ahora mismo es fibra seca y hacemos RTM, también puede llevar las cintas, las puede llevar preimpregnadas y las deposita igualmente, ya no tienes que impregnarlo tú, lo llevas al autoclave y hace un poco el efecto de los rodillos, lo hace de forma global con el vacío, ¿no? O con la presión, en este caso. Sí, es una, digamos, son variaciones. Claro, cada proceso tiene sus ventajas. Este en concreto, pues aprovecha el RTM, es un proceso te va a permitir geometrías a lo mejor no más complicadas, evidentemente, que un panel plano. Y bueno, es un proceso bastante, se está implantando bastante porque se puede automatizar, es mejor más sostenible que a lo mejor el autoclave, tiene sus ventajas. Pero bueno, sí, ese proceso es interesante para ese tipo de componentes, me parece muy interesante, sí, sí. Hola, hola Manuel, Íñigo Vidareta de M Torres. Una pregunta. ¿Habéis hecho este desarrollo orientado a todo el proceso AFP con fibra seca? Pero mi duda está en si los resultados de este proyecto se pueden utilizar para cualquier tipología de fibra seca o es algo que deberíamos, en el cambio de la configuración de una fibra seca, de su permeabilidad o de su procesado, incluso de su formato en dimensiones, ¿sería necesario rehacer o hay herramientas más sencillas que nos pueden facilitar que estos datos sean útiles para el global? En principio, nosotros, cuando hemos planteado todo el diseño de experimentos de simulaciones, hemos tenido en cuenta la posible variación de la propia permeabilidad del tejido. Y las dimensiones, al final, tenemos también, hemos variado suficiente para poder decir que no está restringido a una única cinta. Podemos emplearlo para cualquier otra cinta, siempre que esté en los rangos de permeabilidad intrínsecos de la cinta, en los rangos en los cuales hemos simulado. Pero en principio es aplicable a cualquier otra cinta seca. ¿Alguna pregunta más? Yo sí tengo una pregunta y es relacionada con el... Cuando hablabais de los inputs que utilizáis en estas simulaciones,
hablabais de que cogíais modelos estadísticos o hablabais también de que cogíais medidas. ¿Qué medidas cogéis? Vale, ahora mismo, digamos, el proceso real, pues bueno, es un brazo robótico. El brazo robótico se le hacen unas trayectorias, se le planean unas trayectorias y luego en el proceso realmente el robot también tiene su sensorización que te dice realmente dónde está. Al margen de lo que tú ya has planeado, te dice dónde está. Claro, son muy parecidos porque los robots son muy precisos, ¿no? Pero siempre hay diferencias. Entonces, digamos, nosotros, por ejemplo, en la placa que hemos mostrado, esas trayectorias son las reales, son las que ha medido el robot, no las que hemos planificado. Y el siguiente paso de evolución de esto es meterle medidas de perfilometría. El perfilómetro es un aparato que va capturando, una línea de láser, va capturando la cinta que es depositado. Entonces, el siguiente paso es linkar eso con esas lecturas también. Ahora mismo eso se ha quedado simplemente a nivel de la parte que ha hecho otro socio para reconocer los defectos, esos gaps y esos overlaps, pero no se ha vinculado todavía a la simulación. Pero bueno, es bastante fácil porque el modelo nuestro, subrogado, es independiente de, digamos, de dónde vengan los datos. Simplemente hay que ponerlos en formato adecuado. Que nosotros hemos tenido un proyecto muy similar al que estás presentando, pero el objeto del proyecto era un poco distinto. Y lo que hacíamos era, una vez depositada con la trayectoria, caracterizar con un perfilómetro láser todos los gaps and toes que quedaban realmente en la capa depositada, con la idea no de hacer luego una simulación del llenado en RTM, etcétera, etcétera, sino de validar si podía tener un problema o no. Porque al final, si simulo el RTM cuando ya he hecho todo, lo que hago es entender por qué ha muerto la pieza, ¿no? Si sale mal. Sin embargo, el objetivo era entender si una vez depositada la fibra, esa fibra era candidata a un buen proceso de inyección RTM o si presentaba algún riesgo que hacía que tuvieras la oportunidad de rehacer ese laminado de fibra seca y no perder una pieza ya inyectada en RTM. Y es un cambio un poco de enfoque, pero mucho más pensado desde una visión no de industria, ¿no? De poder aprovechar o no tirar un proceso que ya tienes hecho y ponerlo, bueno, fuera de uso. Sí, aquí un poco también llevamos esa idea porque la ventaja es eso, que primero depositas, nosotros podemos evaluar si eso va a tener algún proceso, algún problema de llenado y si está ok, se puede llevar se puede meter en el molde RTM y hacer la impregnación. Sí, o sea, yo creo que es más o menos un poco la idea final de la utilidad de esto. Bueno, la cuestión es cuánto tiempo necesitas entre que has hecho la FP y cuánto tiempo para evaluar esto y hacer la infusión final, o sea, la inyección final. Por eso un poco estamos en esa última línea de herramientas rápidas. La simulación la podemos hacer, pero le cuesta una noche calcular. Si queremos la respuesta inmediatamente, pues tenemos que ir a esos modelos de orden reducido que nos pueden dar esa agilidad. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias por la presentación, muy interesante y os dejamos ya con el siguiente ponente. Gracias.